1.767.200 personas. Esta es la cifra de prisioneros en Estados Unidos para el 2023. Es una cantidad masiva que plantea cuestiones fundamentales sobre el sistema de justicia penal y las políticas de encarcelamiento. La población de prisioneros en Estados Unidos no ha hecho más que incrementar con el paso del tiempo. En esta gráfica puedes ver cómo la cantidad de personas encarceladas pasó de 200.000 en 1970 a casi 2 millones en el 2018. Esto es un aumento de más de 9 veces en menos de 50 años. En este escenario se ha estado hablando mucho del papel que juegan las cárceles privadas. Se trata de instituciones que supuestamente nacieron con la finalidad de hacer frente a la demanda acelerada de prisiones como una opción más eficiente. Sin embargo, innumerables abusos se han registrado en las cárceles privadas. Suicidios, malos tratos, violaciones a derechos humanos y ser usados para ganancias millonarias hacia políticos, las prisiones privadas son el foco de un gran negocio oscuro que necesita ser atendido. Con la migración masiva hacia Estados Unidos, además, se acusa a estas instituciones de ser un medio a partir del cual algunas personas ganan millones de dólares a costa de los inmigrantes. Y para el final de este video, tú entenderás cuál es el origen de las cárceles privadas, por qué han generado tanta polémica y cómo son usadas para generar ganancias millonarias a costa de malos tratos hacia los recursos. Así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua, así como de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. Empecemos primero con entender cuál es el origen de las cárceles privadas. Como vimos al inicio del video, la población encarcelada en Estados Unidos aumentó más de 9 veces desde 1970. La guerra contra las drogas en Estados Unidos es una política que ha marcado a la nación durante décadas y se originó en respuesta a una creciente preocupación por el abuso de sustancias ilícitas y sus efectos en la sociedad. La década de 1960 representó un cambio profundo en la cultura de Estados Unidos. El uso de drogas como la marihuana y el LSD se volvió común entre la juventud y el movimiento hippie promovió la contracultura y la búsqueda de experiencias psicodélicas. Para 1969 se estimaba que al menos el 20% de los jóvenes había experimentado con drogas ilegales. En 1971 el expresidente Richard Nixon oficialmente declaró la llamada guerra contra las drogas. En su primer mensaje al Congreso sobre este tema, Nixon enfatizó la necesidad de erradicar el tráfico de drogas en Estados Unidos y asignó fondos significativos para combatir el problema. En 1972 se creó la Administración para el Control de Drogas, o DEA, para coordinar los esfuerzos antidrogas a nivel federal. La Ley de Control de Sustancias Controladas en 1970 estableció la clasificación de sustancias controladas en 5 categorías, según su potencial de abuso y valor médico. Esta ley precisamente sentó la base para la ejecución de penas sumamente duras hacia la población que estuviera involucrada ya sea en la producción o en el tráfico de estas sustancias. Esta ley, así como los duros y estrictos controles hacia la producción y el tráfico de drogas, explica por qué la población de prisioneros en el país se disparó a partir de 1970. A partir de la declaración de la llamada guerra contra las drogas, este problema no ha hecho más que incrementar. En los años 80, por otra parte, en Estados Unidos surgió un gran problema con una nueva droga llamada crack, una sustancia sumamente adictiva. La respuesta gubernamental fue aún más intensa, promulgando leyes como la Ley de Control de Abuso de Drogas en 1986 y la Ley de Sustancias Obligatorias de 1987, que imponían penas mínimas obligatorias para delitos relacionados con drogas. Y las cifras son honestamente impresionantes. A fines de la década de 1980, la inversión anual en la guerra contra las drogas alcanzó los 2.000 millones de dólares. En el 2018, aproximadamente el 46% de los reclusos federales estaban encarcelados por delitos relacionados con drogas. Y según datos del 2019, el 43% de los adultos estadounidenses admitió haber consumido marihuana en algún momento de sus vidas. Y para el 2020, el costo estimado de esta guerra contra las drogas superó los 47.000 millones de dólares anuales. Fue precisamente en el año 1980 cuando las cárceles privadas empezaron a proliferar en Estados Unidos. En 1984, la Corporación de Correcciones de América abrió la primera sesión privada en Tennessee, marcando el inicio de una nueva era en el sistema penitenciario estadounidense. La guerra contra las drogas, que se intensificó durante el gobierno de Ronald Reagan en la década de 1980, tuvo un efecto directo en el aumento de la población
población carcelaria. A medida que las políticas de mano dura se implementaban y las penas por delitos relacionados con drogas se volvían más severas, la cantidad de prisioneros en Estados Unidos creció de forma exponencial. Las cárceles estatales básicamente se vieron desbordadas y por esto acudieron a estas instituciones privadas como una forma de atender esta sobredemanda de reclusos. En 1980 había aproximadamente 40.900 reclusos en cárceles privadas y para el año 2000 esta cifra se había disparado a más de 128.000 personas y en el 2016 el 8.5% de la población carcelaria total de Estados Unidos estaba alojada en prisiones privadas. Y si bien esta población representa una minoría de toda la población carcelaria, la realidad es que la declaración y denuncias de abusos se hicieron presentes desde el inicio. Además, no solo eso, sino que también la cantidad de revueltas eran mayores, las medidas de seguridad menores y en general la vida de los prisioneros era mucho más peligrosa que en las cárceles públicas. En esta gráfica puedes ver que la cantidad de infracciones por cada 10.000 prisioneros para el 2014 fue mucho mayor para las instituciones privadas que para las públicas. Y si lo piensas, esto tiene total sentido. Una institución privada tiene como objetivo maximizar sus ganancias. Y solo hay dos maneras de hacer esto: incrementar la cantidad de prisioneros o reducir los gastos operativos. Si se reducen los gastos operativos, esto implica menos seguridad de las cárceles, así como condiciones deplorables. Sin embargo, no solo hicieron esto, también hay serias acusaciones de incrementar el número de prisioneros solamente para ganar más dinero. Y en las décadas de 1980 y 1990 se dio un episodio escandaloso en el país: el tráfico y explotación de menores en el sistema privado de justicia juvenil conocido como Niños por Dinero. El escándalo de Niños por Dinero se originó en la década de 1980 cuando jueces y funcionarios del sistema de justicia juvenil en Pensilvania comenzaron a recibir sobornos de propietarios y operadores de instalaciones de detención juvenil privadas a cambio de enviar a jóvenes a estas instalaciones. Este esquema corrupto tenía como objetivo básicamente hacer millonarios a todos estos dueños de las cárceles privadas. Y la guerra contra las drogas no hizo más que exacerbar este problema. Las políticas de mano dura y las sentencias obligatorias por delitos relacionados con drogas llevaron a un aumento en la población carcelaria, lo que creó una demanda constante de camas en instalaciones de detención juvenil y proporcionó una base de clientes para el esquema de Niños por Dinero. Y las cifras son abrumadoras. Más de 5.000 menores fueron condenados a estas instalaciones de Pensilvania durante el auge del escándalo de Niños por Dinero. Entre el 2003 y 2008, dos jueces del condado de Lucerne, Pensilvania, recibieron al menos 2.6 millones de dólares en sobornos de instalaciones de detención juvenil privadas. El escándalo llevó al cierre de dos jueces de la Corte de Menores de Lucerne y a la condena de varios funcionarios y propietarios de instalaciones de detención. La situación llegó a ser tan escandalosa que en el 2016 la administración del presidente Barack Obama emitió una directiva que buscaba reducir el uso de cárceles privadas para albergar prisioneros federales. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump se tomaron medidas que se percibieron como fomento a la proliferación de estas cárceles privadas y de hecho, en el 2017 bajo la presidencia de Donald Trump, el entonces fiscal general Jeff Sessions revocó esta directiva y esta medida permitió que las cárceles privadas continuaran siendo contratadas para albergar prisioneros federales, con lo cual básicamente se anuló la medida tomada por Obama en el 2016. ¿Quieres saber algo más? Que durante la presidencia de Donald Trump la cantidad de gente detenida indocumentada o básicamente la cantidad de detenidos por inmigración ilegal aumentó significativamente y muchos de estos detenidos fueron alojados en estos centros de detención privados. Y la pregunta es, ¿toda esta narrativa actual de que Estados Unidos está en contra de la inmigración ilegal es realmente cierta? Porque sin duda hay mucha gente beneficiándose de esta inmigración ilegal, incluso el propio presidente. Durante la presidencia de Donald Trump, estas cárceles privadas hicieron millones de dólares con la detención de miles de inmigrantes ilegales y además uno de los grupos más grandes del país en la construcción de estos establecimientos donó en el 2016 a la campaña presidencial de Donald Trump $225.000, lo cual además representó una violación a la ley. Y en este mismo grupo además se donaron $100.000 el 1 de noviembre de 2016, justo después de que la administración de Obama anunciara el final de los contratos dados a estas prisiones privadas. En esta gráfica de hecho puedes ver el precio de las acciones de Geo Group. Como puedes apreciar, el precio de las mismas no ha hecho más que incrementar desde el 2006, pasando de $5.46 a más de $25. Además, si fijamos nuestra atención en septiembre del 2016, puedes ver que el precio de las acciones cayó, derivado de la medida impuesta por la administración de Obama. Sin embargo, justo después de realizar la donación de cientos de miles de dólares, el precio se volvió a disparar por encima de $30. Con la administración del actual presidente Joe Biden en el 2021, poco después de asumir el cargo, el presidente emitió una orden ejecutiva titulada Orden Ejecutiva sobre el uso del Departamento de Justicia de cárceles privadas, que instruyó al Departamento de Justicia a poner fin al uso de cárceles privadas para
para prisioneros federales. Esta orden básicamente tenía como objetivo quitarles participación a estas instituciones. Esto básicamente fue un intento por parte de la administración de resolver esta problemática de proliferación de las cárceles privadas. Sin embargo, la realidad es que las cárceles privadas se siguen lucrando de la encarcelación de miles de inmigrantes en el país. Esta detención de inmigrantes ilegales de hecho también se ha convertido en el principal tema de polémica y política de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo cual ha llevado a un aumento de la población detenida, y a medida que crecía la necesidad de lugares de detención, las cárceles privadas vieron una gran oportunidad de negocio. Estas cárceles firman contratos con el gobierno federal y con agencias de inmigración para alojar a los inmigrantes detenidos. Estos contratos a menudo incluyen un costo diario por detenido que las empresas privadas reciben del propio gobierno, y según el grupo de derechos humanos Detention Watch Network, en el 2020 el costo promedio diario por detenido de las instalaciones privadas era de aproximadamente $174 por día. Y de hecho, las cifras muestran un crecimiento constante en la detención de inmigrantes. En el 2020, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, detuvo a más de 100.000 personas y se estima que alrededor del 81% de ellos estaban alojados en instituciones privadas. Esto ha llevado a un aumento en los ingresos de las empresas de cárceles privadas. El negocio de detención de inmigrantes ilegales es un tema sumamente polémico en Estados Unidos y en el resto del mundo de hecho. Mientras que algunos argumentan que esta práctica es necesaria para mantener el control de la inmigración, otros cuestionan los incentivos económicos detrás de estas prácticas de personas en búsqueda de un mejor futuro. Y todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que estas cárceles privadas realmente solucionen la problemática de la inmigración ilegal? ¿O que por el contrario, simplemente sean un medio a partir del cual algunas personas pueden enriquecerse de la inmigración ilegal? Hámelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua y de activar la campana de notificaciones. De esta forma, no te perderás de ningún video. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.